vamos a dar inicio un poquito sobre este tema. Vamos a tratar de tocar puntos muy puntuales. Vamos a hablar del síndrome de intestino irritable como tal, porque a veces nuestros pacientes llegan con un autodiagnóstico o el médico nos refiere pacientes que parecen ser que están cursando con un cuadro de estos, pero vamos a ir viendo de forma detallada. Vamos a hablar brevemente de etiología y de la parte epidemiológica, ¿sale? Es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta estos puntos para que sepamos de dónde estamos partiendo, qué panorama tenemos, qué tantos pacientes vamos a ver en nuestra consulta día a día relacionado con este tema. Y al final vamos a hablar un poquito de probióticos, porque ese es nuestro punto central de aquí. Y vamos a hablar de qué hay en la literatura. Vamos a centrarnos en un par de artículos que nos dejan ver si hay beneficios, si no hay beneficios, para al final, entre todos, podamos discutir. Como ya les mencionaba Natalia al inicio, este foro hay apertura para que ustedes puedan preguntar. Pueden ir dejando sus dudas, sus comentarios en el chat y al finalizar vamos a ir resolviendo todas esas dudas que pudieran surgir. Entonces vamos a dar inicio. El síndrome de intestino irritable sabemos que pues, es una afectación a nivel intestinal que generalmente nuestros pacientes los van a empezar a notar cuando empiecen a tener algún cambio en sus hábitos intestinales. Vamos a ver de forma más detallada que pues estos hábitos intestinales tienen que cumplir ciertos requerimientos para que nosotros consideremos que este paciente tiene síndrome de intestino irritable, ¿vale? ¿Qué pasa dentro de toda la etiología y de todos los factores que se envuelven en la enfermedad? Tenemos una parte genética y ambiental que es una parte muy interesante porque el síndrome de intestino irritable es de etiología multifactorial, no hay un solo detonante y esto ha hecho que la prevalencia y la incidencia de este tipo de patologías vayan en aumento. Si bien hay una parte genética envuelta en esta situación, se ha visto que hay otro tipo de factores como el estrés del paciente, los hábitos que tiene, la actividad física que tiene, o inclusive se ha visto un poquito como la parte psicológica, la personalidad que va a tener mi paciente, lo va a hacer más vulnerable a que pueda pasar por una situación de esta. Vamos a ver que también las alteraciones de la motilidad digestiva van a estar involucradas en el síndrome de intestino irritable. Vamos a tener cuadros de hipersensibilidad visceral, que esto va a denotar mucho más los síntomas del paciente. Vamos a cruzar algunos mecanismos inflamatorios y postinfecciosos que van a detonar. Esta parte postinfecciosa en algunos estudios se ha relacionado por el tratamiento farmacológico. Algunos fármacos se ha visto que generan un proceso de disbiosis en la microbiota. Esto va a generar un poquito la permeabilidad y vamos a ver que después de este tratamiento farmacológico que cruzó el paciente, en algunas ocasiones vamos a empezar a ver cambios en sus hábitos intestinales. Tal vez cambió nuestro paciente de ser escala de Bristol 4 y después del tratamiento farmacológico fue tan agresivo que podemos ver ahí Bristol 6 o 7 y ahí empezamos entonces a trabajar. Y justo como les comentaba hace un momento, un enfoque muy interesante que tenemos del síndrome de intestino irritable es toda la parte psicológica. Vamos a tener personalidades que van a tener una mayor tendencia a pasar por situaciones de este tipo, pero no nos vamos a detener tanto por ahí. ¿Qué tenemos en cuanto a datos epidemiológicos? Porque en algunas ocasiones se habla mucho del incremento de la enfermedad o que es una enfermedad rara, pero al menos de acuerdo a los criterios de Roma 4 que vamos a discutir ahorita, se ha visto que el síndrome de intestino irritable, por los cambios que hay en el estilo de vida, va en incremento, ¿vale? Podemos observar que, por ejemplo, los países que tienen un ritmo de vida mucho más fuerte, generalmente van a ser donde se puedan predominar más. Pero vamos a ver inclusive que tenemos algunos pacientes
que no tienen un diagnóstico como tal, pero toda la sintomatología que presentan van a ser de síndrome de intestino irritable en alguno de los predominios y generalmente esto a nivel epidemiológico dificulta tener un conteo mucho más preciso, ¿vale? En México no se tienen muy claras las incidencias y de hecho todavía a nivel nacional tenemos un huequito muy grande de información después de la pandemia, pero sí sabemos que va casi el 30% de la población adulta. O sea, 1 de cada 3 de sus pacientes puede que esté pasando por una situación así, por eso es importante que ustedes estén familiarizados con esta situación y que sepan cómo abordarlo, porque de repente en algunos foros nos ha tocado ver que los probióticos no son útiles, usan cualquier cepa o los usan de forma discriminada, pero sí necesitamos estar preparados porque esperamos que este número de casos en los pacientes vaya en incremento, ¿vale? El rango de edad generalmente es en la etapa adulta y mucho se asocia con los cambios de estilo de vida, porque mi paciente tenga una carga laboral muy elevada, tenga malos hábitos alimenticios e inclusive es la etapa donde menos actividad física por el estilo de vida y la carga laboral pueda llegar a presentar. Algo muy interesante de este trastorno, pues es que el predominio en mujeres es mucho más notorio que en los hombres. Entonces, es más probable que en su consulta llegue una paciente mujer presentando síntomas, no quiere decir que en hombres no los vamos a ver, pero sí va a ser mucho más frecuente. Inclusive, todas las enfermedades a nivel gastrointestinal se han visto que hay un predominio femenino mucho más amplio. Y uno de los puntos que ha llamado mucho la atención y el por qué estamos tratando de llegar a un abordaje multidisciplinario es que ya se ha reportado que este síndrome puede causar ausentismo laboral, ¿sale? Y eso si nosotros vamos a ir recorriendo paso a paso, pues va generando ya un problema de salud pública. Entonces, nuestra tarea a nivel nutricional pues va a ser tratar de aminorar todos los síntomas. Si bien no hay una cura como tal, sí tenemos muchas estrategias a nivel nutricio que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Y uno de ellos, pues, es nuestro abordaje con probióticos. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo sé que mi paciente realmente está pasando por un cuadro así? Bueno, tenemos los criterios de Roma. Hemos pasado desde los criterios de Roma 2, de Roma 3, ahorita la mayoría todavía se rige con Roma 4. Estos criterios nos van a dar las pautas diagnósticas para que el paciente tenga como un checklist de ciertos puntos donde nosotros veamos que sus hábitos o su salud digestiva está cambiando, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tomar? Que mi paciente presente menos de 3 deposiciones por semana, más de 3 deposiciones por día. Y aquí yo les hago una invitación siempre en su consulta, se den un buen espacio para evaluar esta situación, porque es muy común que nuestros pacientes en su día a día se acostumbren a tener una mala salud digestiva y que el paciente está completamente acostumbrado a evacuar cada tercer día o cada 2 días y ellos lo ven como algo saludable. Entonces, sí tómense unos minutos en su consulta para hacer una evaluación mucho más compleja, porque a veces el tratar de aminorar esa situación nos va a ayudar a que el paciente se sienta mucho mejor, tenga mejor apego al tratamiento y que inclusive nosotros en consulta veamos una mejor respuesta. Dentro de esta evaluación, más allá del número, hay que evaluar también con nuestro paciente cómo es la consistencia de sus evacuaciones. En algunas ocasiones, como les platicaba ahorita, el paciente ya está acostumbrado a tener evacuaciones líquidas y lleva años teniendo evacuaciones líquidas y sabemos que eso ya es un signo de alerta, entonces hay que considerarlo. El paciente para nada debería de tener que esforzarse o presentar dolor cuando está defecando. Entonces también chequen esos signos. Urgencia defecatoria,
esta parte de tenesmo, de la sensación